Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 12 denominado Tutorías de la Investigación 3 dentro del programa académico del Doctorado en Salud Mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando el tema de investigación de la naturaleza cualitativa, en donde el objetivo de aprendizaje es que al finalizar este bloque conozcas cómo describir el método de investigación de la naturaleza cualitativa, seleccionando los instrumentos para la recolección de datos, así como definir el procedimiento para su elección. Para ello, estaremos tomando 5 temas, que es el de diseño de experimento, las hipótesis, las unidades de análisis, los instrumentos y los procedimientos. El primer tema que estaremos llevando a cabo es los diseños de experimentos en la investigación de naturaleza cualitativa. Primeramente, tendríamos que poder nosotros definir qué es una investigación cualitativa. La investigación cualitativa se va a enfocar en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el proceso es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación y para ello este planteamiento de tipo cualitativo comprende 6 pasos: los propósitos y objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la exploración de deficiencias del problema, la definición inicial del ambiente o contexto y la viabilidad. Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales como actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximada a su población, etc. Y sobre todo, qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento respecto a qué las distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio y el planteamiento cualitativo normalmente va a comprender estos pasos: el propósito de los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la exploración de deficiencias del problema, la definición inicial del ambiente o contexto y la viabilidad. ¿Para qué realizamos la investigación cualitativa? La investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis y las variables no están controladas ni manipuladas. Los significados se toman de los propios participantes y los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Siempre es importante que la investigación cualitativa, al nosotros plantear el problema, hay que tener en mente que la investigación se realiza en estos ambientes naturales y cada uno de estos ambientes nos van a dar todas las demás variables, y es por eso que es muy importante realizar una investigación de naturaleza cualitativa cuando no tenemos mucha información referente al tema. El siguiente tema que vamos a tocar es el de hipótesis de la investigación de la naturaleza cualitativa.
La hipótesis de la investigación cualitativa. En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tiene la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y al comenzar la recolección de datos. A este tipo de hipótesis, dentro de lo que es la investigación cualitativa, le vamos a llamar hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo son hipótesis cualitativas. Generalmente este tipo de hipótesis van a ser de tipo generales, emergentes, flexibles y contextuales, ya que van afinándose y se adaptan a los datos, primero los resultados y posteriormente pueden ir cambiando en el curso de la investigación. Por eso es que pueden ser flexibles y pueden ser emergentes. Y las características de las hipótesis, pues durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis generalmente se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias y desde luego no se validan estadísticamente. Estas van a ser las características de las hipótesis de la naturaleza cualitativa. Mientras que lo que es la unidad de análisis dentro de la naturaleza cualitativa, pues vamos a tener que el muestreo de los estudios cualitativos, en los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Para ello, hay algunos factores que intervienen para determinar la muestra dentro de lo que es la muestra en la investigación de la naturaleza cualitativa. Aquí el muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Por esta razón es necesario reflexionar sobre cuál va a ser la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos, como podemos citar a continuación. Por lo general, vamos a encontrar tres factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos, como la capacidad operativa de recolección y análisis, que es el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo a los recursos que tenemos, y el entendimiento del fenómeno, el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación que más adelante se denominarán saturación de categorías, y la naturaleza del fenómeno en análisis, si los casos o análisis son frecuentes y accesibles o no, y si recolectar la información correspondiente pues nos va a llevar poco o mucho tiempo. Todos estos detalles tenemos que tenerlos en cuenta para poder determinar la muestra en lo que es la investigación de la naturaleza cualitativa. Y vamos a tener diferentes tipos de muestras. Las muestras que tenemos dentro de lo que es la investigación de la naturaleza cualitativa, pues la muestra puede ser de participantes voluntarios. Generalmente en las ciencias sociales y médicas son frecuentes las muestras de voluntarios, y si podemos poner un ejemplo, es los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia. Otro tipo de muestra que encontramos en la investigación de la naturaleza cualitativa es la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos de un tema, y estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas a la materia prima del diseño de cuestionarios. También vamos a encontrar muestras de tipo caso, y este tipo de muestras se utiliza en estudios cuantitativos, exploratorios y en investigaciones, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no tanto la cantidad ni la estandarización.
También tenemos la muestra por cuotas, que se utiliza mucho en estudios de opinión, y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, y puede ser un centro comercial, una plaza, una colonia, y pues de esta manera estamos hablando de una muestra de tipo de cuota. Y finalmente podemos tomar en cuenta las muestras orientadas a la investigación cualitativa, en donde remiten a otras muestras no probabilísticas que, además de las ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos. Entonces, este tipo de muestras son las que nosotros podemos llevar a cabo dentro de la investigación de naturaleza cualitativa, y las vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando dentro de nuestro bloque número 2, ya en lo que es el módulo número 12, que estaremos viendo próximamente con ustedes. El tema número 4, vamos a hablar sobre los tipos de instrumentos de medición que podemos nosotros realizar dentro de la investigación de naturaleza cualitativa. Primeramente, ¿cómo podemos nosotros recolectar los datos? Pues los datos los podemos recolectar en este tipo de investigaciones. Generalmente los recolectamos a través de encuestas, de entrevistas, de análisis documentales, de observación, ya sea de la observación no experimental o de la observación experimental, y a partir de ello vamos a generar nuestra información. Si hablamos de la encuesta, con esta técnica de recolección de datos vamos a dar lugar a establecer contacto con las unidades de observación a través de cuestionarios que ya están previamente establecidos, y entre las modalidades de encuesta podemos destacar las encuestas por teléfono, las encuestas por correo, las encuestas personales o las encuestas online. Todos este tipo de encuestas pues obviamente ya van dirigidas hacia lo que es nuestro problema de investigación o nuestros objetivos de investigación, y como ustedes vieron, pues no, lo que es la muestra puede ser de diferentes tipos dependiendo hacia dónde vayamos nosotros a dirigir nuestra investigación. La entrevista va a ser también un método de recolección de información en la investigación de la naturaleza cualitativa, y podemos definir a la entrevista como en una situación de interrelación o diálogo entre personas, y en este caso puede ser el entrevistador y el entrevistado, y la entrevista presenta diferentes modalidades, como puede ser la entrevista asistemática o libre, la entrevista estructurada, la entrevista focalizada, la entrevista simultánea y la entrevista sucesiva. Cada una de ellas, dependiendo también como es la encuesta, pues va a depender de la información que queramos obtener para nuestros objetivos o para nuestro planteamiento del problema, y va a depender si se la podemos realizar a expertos o se la tenemos que realizar a población general, en el caso de la muestra que nosotros vayamos a elegir dependiendo pues de nuestra investigación. También encontramos al análisis documental, en donde hay una diferencia muy notoria entre y las otras técnicas que se están tratando. Es que en estas últimas, en el análisis documental, obtenemos datos de fuentes primarias. En cambio, mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. Vamos a verificar libros, boletines, revistas, folletos y periódicos, y se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. Y el instrumento que se acostumbra a utilizar pues es la ficha de registro de datos. De igual manera, como todos los demás procesos de recolección de datos, pues van a depender de lo que nosotros vayamos a investigar. Generalmente, como en el ejemplo que yo les puse acerca de la investigación de una etnia, pues si queremos hablar sobre historia de esa etnia o cuántas poblaciones tenemos, pues vamos a tener que buscar
en lo que son fuentes secundarias, y ahí es donde ingresaría la recolección de datos a través del análisis documental, por ejemplo. También tenemos la observación. La observación podemos tener de dos tipos, la experimental y no experimental. Y la observación de tipo no experimental con frecuencia la utilizamos para profundizar en el conocimiento del comportamiento de la exploración. Por ejemplo, si en una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes en el tiempo que deben esperar para ser atendidos, pues se puede planear la recolección de datos sobre el tiempo de espera y de servicios de una muestra representativa de clientes, y en este caso se puede emplear como un instrumento o una guía de observación de campo. Mientras que la observación experimental, pues a diferencia de la no experimental, elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, y particularmente porque ésta puede manipular las variables y es una poderosa técnica de investigación científica, y puede utilizar como instrumento la hoja o la ficha de registro de datos. Finalmente hablaremos de los procedimientos que pueden existir para realizar una investigación de naturaleza cualitativa. Los diseños en la investigación cualitativa, pues vamos a tener que es un enfoque cualitativo. El diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de datos y los análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Y desde luego sufre modificaciones aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco de diseño se realizan las actividades mencionadas hasta ahora, que es la inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección de datos, análisis de datos y generación de la teoría. Y tenemos algunos diseños básicos de la investigación cualitativa. Aquí varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos, y generalmente pues es un poco difícil resumir todo lo que son los tipos de diseño en la naturaleza cualitativa. Sin embargo, adoptamos una manera que nosotros le podamos explicar que sea más sencilla de entender, y que sean las principales técnicas o principales diseños. Y esta clasificación considera pues los diseños como la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, estudios de caso cualitativos. Asimismo, cabe señalar que las fronteras o límites entre tales diseños van a ser relativos, realmente pues no existen, y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno, es decir, los diseños se pueden juxtaponer. Y finalmente, ¿cómo vamos a elegir este diseño? Pues la elección del diseño va a depender ante todo del planteamiento del problema. A partir de tales preguntas, pues vamos a vincular esas preguntas con los diseños de investigación, así como el tipo de información que brindan. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación habla sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno, pues el diseño puede ser una teoría fundamentada, y la información que nos va a proporcionar es acerca de categorías del proceso, fenómenos y sus vínculos, y teoría que explica el proceso o fenómeno del proceso de investigación. Si nuestra pregunta de investigación habla de preguntas sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema social, como grupo, organización, comunidad, subcultura, cultura, desde una familia, hermandad o hinchada hasta una megaciudad, pues va a ser un diseño etnográfico, y la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran el sistema social, pues es la historia, evolución estructural, social, política, económica, interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos. Si nuestra pregunta de investigación es orientada a comprender una sucesión de eventos a través de las historias narrativas de quienes las vivieron, pues pueden ser eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, etcétera. Pues va a ser un diseño narrativo, y la información que nos va a proporcionar pues va a ser historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo ensambladas en una narrativa general con categorías relacionadas con tales historias y narrativas.
Si la pregunta de investigación es sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o un proceso, pues va a ser un diseño fenomenológico y nos va a dar información referente a experiencias comunes y distintas y categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias. Finalmente, si tenemos preguntas de investigación sobre problemáticas o situación en un grupo o comunidad, pues es una diseño de investigación-acción, y este diagnóstico de problemas sociales, políticas, laborales, económicas de naturaleza colectiva, y la categoría sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones. Con esto, chicos, daríamos la finalidad de este bloque número 2. Les recomiendo que lean la bibliografía que aparece en la plataforma que nos ofrece el Instituto Superior de Estudios de Occidente para una información más completa. Gracias por su tiempo y nos estaremos viendo.